reforma agraria implementada en Perú en 1969 durante el gobierno de Velasco Alvarado fue un hito en la historia del país. Esta medida buscó redistribuir las tierras agrícolas de los grandes latifundios a los campesinos y comunidades indígenas, quienes históricamente habían sido excluidos del acceso a la tierra. El sistema de latifundios había perpetuado profundas desigualdades sociales y políticas y económicas, y la reforma agraria se presentó como una solución para transformar el campo peruano. Este ensayo defiende la reforma agraria como una medida importante o crucial de justicia social y económica, y analiza sus impactos en los diferentes ámbitos social, económico y político. Desde una perspectiva política, la reforma agraria representó un golpe al poder de las oligarquías terratenientes que ya habían controlado gran parte de la política y de la economía peruana durante siglos. La estructura política del país había sido hasta ese momento una extensión del poder económico de las grandes terratenientes. La expropiación de las tierras a estos sectores significó una reconfiguración del poder político, permitiéndole así a los campesinos y a las comunidades indígenas que hasta ese entonces habían estado marginados, tuvieran mayor protagonismo. Es así que la reforma agraria de Velasco Alvarado, bajo el lema "Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza", fue un acto de desafío a las élites tradicionales. Políticamente consolidó un gobierno que pretendía representar los intereses de las clases trabajadoras y las clases rurales, marcando así un cambio en la dirección del país hacia una mayor equidad social. Al distribuir las tierras, el gobierno de Velasco Alvarado no solo buscaba mejorar la situación de los campesinos, sino también buscaba consolidar su poder al formar una base política que incluyera a los sectores rurales. Este acto de justicia social permitió una mayor inclusión política de aquellos que históricamente ya habían sido excluidos de la toma de decisiones. Sí, la hago, ya, avísame. Ya. Aspecto económico. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria buscaba transformar el ineficiente sistema de latifundios que dominaba la agricultura peruana. Antes de la reforma, gran parte de las tierras más productivas estaban concentradas en manos de un pequeño grupo de terratenientes, quienes no necesariamente la explotaban de manera eficiente. En cambio, los campesinos que trabajaban la tierra en condiciones de semi-esclavitud no tenían incentivo alguno por aumentar la productividad o mejorar la gestión de los recursos agrícolas. La redistribución de tierras a miles de campesinos permitió que estos se convirtieran en propietarios de los recursos que trabajaban, fomentando así el sentido de responsabilidad y productividad. La creación de cooperativas agrarias buscaba organizar la producción de manera más eficiente, permitiendo que los campesinos pudieran gestionar las tierras de forma colectiva, accediendo a recursos y tecnologías que anteriormente les habían sido negadas. Aunque es cierto que algunos de estos esfuerzos se enfrentaron dificultades técnicas y financieras, el potencial para aumentar la productividad agrícola y mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales fue un objetivo fundamental y necesario. Si bien algunos críticos han señalado que la producción agrícola disminuyó en ciertos sectores después de la reforma, esto se debió en gran parte a la falta de recursos y apoyo estatal continuado, más que a la falla intrínseca del concepto de redistribución de tierras, con un adecuado acompañamiento en términos de crédito, educación técnica y acceso a mercados. La reforma agraria pudo haber sido un motor clave para el desarrollo económico rural en el país. En todo caso, el acceso a la tierra y la autonomía de los campesinos marcó un cambio económico importante, reduciendo la dependencia de los difundistas y abriendo la posibilidad de un crecimiento más inclusivo. Aspecto social. En el ámbito social, los efectos de la reforma agraria fueron profundos y de largo alcance. El campo peruano había estado marcado por una estructura feudal en la que los campesinos vivían bajo el control absoluto de los terratenientes. Esta situación no solo generaba pobreza material, sino también una exclusión social que se manifestaba en la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda digna. Y la reforma agraria no solo buscó redistribuir tierras, sino también dignificar al campesino, reconociendo su derecho a una vida mejor y a ser partícipe del desarrollo del país. La redistribución de tierras fue un paso crucial hacia la igualdad social, ya que permitió a miles de familias campesinas mejorar sus condiciones de vida y ganar un sentido de pertenencia y estabilidad. Este cambio también impactó
en la identidad y autoestima de los campesinos, quienes hasta entonces habían sido relegados al margen de la sociedad. La creación de cooperativas agrarias y la integración de las comunidades en el proceso productivo no solo favoreció la producción económica, sino también la cohesión social y la creación de redes de apoyo comunitario. Por otra parte, la reforma agraria también tuvo un impacto significativo en las comunidades indígenas al reconocer sus derechos sobre la tierra. El Estado peruano dio un primer paso hacia la reparación de la deuda histórica con estos pueblos. La reforma fue una herramienta clave para incluir a estos sectores de la economía social y política del país. Bueno, para concluir, podemos decir que la reforma agraria en el Perú fue una medida bastante audaz y necesaria, que buscó remediar años de desigualdad y exclusión social. En el aspecto político, la reforma alteró las estructuras de poder tradicionales, dando así voz a los campesinos y a las comunidades indígenas. Por otro lado, en el aspecto económico, permitió la redistribución de tierras, que aunque enfrentó desafíos, sentó las bases para una mayor productividad y autonomía rural. Por último, en el aspecto social, la reforma fue un acto de justicia que dignificó a los sectores más vulnerables y marginados del país, dándoles así acceso a la tierra y con ello la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Si bien es cierto que la implementación de la reforma agraria tuvo bastantes dificultades, sus logros en términos de equidad y justicia social son innegables. La reforma no solo cambió la estructura agraria del país, sino que también transformó la vida de miles de campesinos. Eso sería todo.